Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en la capital de Alabama, Montgomery. Vamos a conocer al gobernador, bueno, a la gobernadora de Alabama. Mi madre me ha traído comida y bueno, básicamente se lo vamos a dar. Vamos a dar comida española al gobierno de Alabama. Así que acompañadme. Y pues nada, creo que es un vlog bastante interesante porque voy a aprender básicamente historia de Alabama al estar aquí y espero que vosotros aprendáis algo también, así que acompañadme. Somos 7 estudiantes de intercambio, más yo, y me pareció bastante interesante que nos hayan dejado faltar al colegio con la excusa de que es un viaje educativo. Vamos a capital para aprender y por eso podemos faltar. ¿Qué te dejan faltar si vas a hacer un viaje educativo o una excursión educativa? Bueno chicos, pues Montgomery es la capital de Alabama, que es donde estoy haciendo mi año de intercambio. Y hoy vamos a ver a la gobernadora de Alabama. Bueno, acabamos de conocer a China. Es una secretaria china, muy maja la verdad. Y pues nada, vamos a ver a la gobernadora y esto es para ella. Y he dejado ya las otras 2 bolsas para otras 2 personas allí. Sinceramente no sé para quién van esas bolsas, pero bueno. Hay un señor que tiene pinta de ser importante en Alabama que nos está haciendo como un tour por todos los edificios importantes. Y bueno, el chico este, el hombre este es el senador estatal y nos está haciendo un tour por la capital. Os voy a decir unos datos curiosos que he aprendido sobre Montgomery. Montgomery fue la primera Casa Blanca de la Confederación. Se convirtió en el centro del movimiento de los derechos civiles. Montgomery también fue nombrada como la primera capital de la nación y yo he flipado. Bueno, pues ya hemos conocido a Kai y Vi, y muy maja. Le he dado la bolsa de comida. Gracias, mamá. Y pues eso, espero que se acuerde del españolito, ¿no? Soy el único que le ha traído algo. Y os voy a enseñar la fotito que nos hemos sacado con la gobernadora de Alabama. Acá. Bueno, ahora mismo no sé qué está pasando, creo que hay una protesta o algo. Bueno, pues el senador estatal ya ha terminado con su free tour y pues bastante bien la verdad. Hemos conocido a la gobernadora y a otra gente y pues nada, bastante bien. Ahora vamos a ir a ver la ciudad de Montgomery. A ver, no me he puesto a contar, pero seguramente haya 50 banderas y cada una de ellas representa un estado, porque están las banderas de todos los estados. Hostia, que no puedo, que pesa un huevo. Dicen que si lo mueves suena un sonido un poco raro. La más mala de España soy yo. Cê é louco, meu Deus. And I got information you want to Y está random, tío.
If it's gonna work. Yo no sé Now, cómo hemos acabado aquí. Se nos ha parado una chica, una señora aquí, que yo pensé que estaba borracha y ha empezado a darnos un discursito y una clase de hablando sobre el racismo y todo eso. Yo como, tío, que estoy aquí solo viendo la ciudad. Vamos, que básicamente me ha contado toda su vida. Me ha contado mi padre acogida que si trabajas para el Estado puedes alojarte en uno de estos edificios que tenga el color verde. Espero que os haya gustado este vídeo y pues nada, estoy muy agradecido de que mi padre de acogida haya organizado todo esto para que los estudiantes de intercambio conozcan a la gobernadora de Alabama y pues eso, hasta otra.